Hola mi amigo querido, mira, empezaremos el comentario de esta semana diciendo que lo peor que el pecado hizo en el ser humano fue desfigurar el carácter de Dios. Porque cuando el hombre salió de las manos de Dios, reflejaba el carácter divino. Infelizmente entró el pecado. A partir de ese momento surgieron el egoísmo, la soberbia, los complejos, las deformaciones que no nos permiten hoy ser felices. Por ejemplo, tú y tu esposa se casan motivados por el más lindo amor. Serías capaz de dar tu vida por ella. Pero entonces, ¿por qué algunos años después ustedes se separan? ¿Qué sucedió a lo largo del camino? ¿Sabes? El problema es el carácter. Desde el día de nuestro nacimiento, traemos con nosotros un carácter deformado por el pecado. Recuerda que la primera discusión o acusación entre Adán y Eva surgió justamente después de la entrada del pecado. Hasta ese momento era una pareja que vivía en armonía, pero entró el pecado y uno comenzó a acusar al otro. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto, lo que estoy diciendo, con los estudios de mayordomía de este trimestre? Pues es simple. Una mayordomía sabia consiste en administrar la vida como Dios desea que la administremos. Pero el problema es que nuestro carácter deformado no nos permite administrar la vida como Dios quiere. La verdad es que Dios es dueño de todo lo que existe y también de nuestra vida. Nos lo entregó todo para que pudiéramos vivir. Pero nosotros no somos dueños de nada. Todo lo hemos recibido prestado de Dios. Somos apenas administradores. Y como sabios administradores debemos aprender también a administrar la vida como Él espera que la administremos. ¿Y cómo Él espera que hagamos eso? Pues siguiendo sus consejos, sus recomendaciones, lo que está escrito en su palabra. Bueno, para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, es necesario que aprendamos a andar diariamente con Dios en una experiencia de amor. Así, en ese compañerismo mutuo, aprenderemos de manera práctica cómo se administra la vida. Solo que al andar con Dios, sucederá también otra cosa extraordinaria. El carácter de Dios se reflejará diariamente en nuestra vida. Nuestra manera de ser tendrá las marcas del carácter de nuestro Padre Celestial. Sus características aparecerán de manera natural en nuestra experiencia. Una de esas características es la fidelidad. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 12 dice: Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Dignos de confianza. Otras versiones de la Biblia dicen: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad tiene que ver con ser digno de confianza. Los administradores sabios tienen que ser hombres fieles, dignos de confianza. Piensa en José, el administrador de la casa de Potifar. ¿Era un hombre digno de confianza o no? ¿Fue fiel a su Señor a pesar de la tentación? Querido, si seremos fieles administradores de la vida que Dios nos confió, no será porque no encontremos tentaciones en el camino, sino a pesar de las tentaciones. La fidelidad es un rasgo de carácter. En hebreo, la expresión ser fiel significa ser digno de confianza. Se refiere a alguien que es sólido en sus convicciones, firme en lo que ha decidido. Pero la verdad es que nosotros, los seres humanos, después de la entrada del pecado, pues somos frágiles por naturaleza, no somos firmes. Pablo mismo dice: aquel que piensa que está firme, mire, cuidado, no caiga. Y Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Esta es nuestra triste realidad. Debemos ser hombres y mujeres dignos de confianza, firmes, fieles, pero no lo somos. No podemos serlo.
Nadie puede confiar en nosotros, ni nosotros mismos. Y sin embargo Jesús dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, sé digno de confianza hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿cómo podremos alcanzar ese ideal elevado? Pues la única manera es seguir el consejo divino, que está registrado en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Leo: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Aquí volvemos al tema del relacionamiento diario con Cristo, que es la roca de los siglos. Solo podemos ser hombres firmes, dignos de confianza, fieles, en la medida en que cultivemos una relación diaria de compañerismo, de comunión con Cristo, que es la roca. Vamos al segundo punto de nuestra lección. La segunda característica de un administrador sabio es la lealtad. La primera es la fidelidad. La segunda, la lealtad. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Cuando existe una experiencia de amor entre dos personas, el resultado natural es la lealtad. Dos personas que se aman no se traicionan. Pero la lealtad no es un asunto de cerrar los ojos y esforzarse para no caer. Si usas tu disciplina propia, tu esfuerzo humano, más tarde o más temprano, por más que cierres los ojos, por más que te esfuerces, vas a caer. Recuerda que tienes una naturaleza pecaminosa y por lo tanto dependes únicamente de alguien que jamás haya caído, y ese alguien es la persona maravillosa de Cristo. Recuerda que Dios es un Dios celoso. Eso dice la Biblia. Esto significa que Dios no hace concesiones. Si Él dijo que es blanco, pues es blanco. No es más o menos blanco. Esto también significa que Dios no comparte su soberanía con nadie. Él es celoso. Y si somos sus siervos, necesitamos ser sus siervos y de nadie más. Un día, Dios le dijo a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Sírvelo con corazón perfecto, con todo tu corazón, con tu ser entero, no dividido, no un poco a Dios y un poco al Dios de este mundo, con todo tu corazón. Esto significa que la lealtad no es apenas un asunto de cumplir determinadas reglas, porque dice que Dios conoce el pensamiento y el sentimiento. Tú puedes cumplir todo y sin embargo no ser fiel a Dios. Este es un asunto de fondo, no simplemente de forma. Recuerda que el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos, le dijo Dios a Salomón. Esta es la razón por que el joven rico se fue y no regresó. Estaba dispuesto a cumplir las reglas, pero su corazón amaba al dinero. Estaba dividido, quería servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. No se puede. Y Dios desea cultivar con el ser humano una experiencia de amor. Y cuando una persona ama de verdad, pues no necesita que la otra la esté vigilando para permanecer leal a la persona que ama. La lealtad, como el amor, debe ofrecerse libremente, o entonces no es verdadera lealtad. Un soldado muchas veces tiene que obedecer las órdenes de su jefe porque si no lo hace puede ser castigado.
Este soldado quizá cumpla su deber, pero lo cumple por miedo del castigo. Esa no es la clase de lealtad que Dios pide. Observa el caso de Job, por ejemplo. Él no esperaba los eventos catastróficos que destruyeron a su familia, que destruyeron sus posesiones, su salud, nada de eso. Él nunca esperó eso. Y cuando todo eso llegó y parecía que Dios lo había abandonado, podría haber perdido la confianza, el amor y el compromiso. Pero su lealtad a Dios era una decisión inquebrantable de amor, con honestidad y sin miedo a alabar públicamente a Dios. Pronunció las famosas palabras registradas en Job capítulo 13, versículo 15. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Quiere decir, su fidelidad en medio de la situación crítica fue la esencia de su lealtad. Esto significa que el cristiano leal lo es por amor y no solamente porque Dios le da muchas bendiciones. Servir a Dios, ser fiel a Dios, declarar amor a Dios cuando todo va bien, eso es fácil. Pero seguir amando a Dios, confiando a Dios, siendo leal a Dios en medio de las dificultades y de las adversidades de la vida, solo los verdaderos cristianos pueden hacerlo. Aquellos que cultivaron una vida diaria de compañerismo con Dios. Vamos a la tercera parte. Aquí veremos la tercera característica del mayordomo sabio. Esta tercera característica es una conciencia limpia. Infelizmente el mundo en el que vivimos, pues es un mundo que ha reemplazado la palabra de Dios por las preferencias humanas. Ya no importa mucho hoy lo que Dios dice en su palabra. Lo que importa es lo que yo creo, lo que yo pienso, y generalmente lo que yo creo, lo que yo pienso no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sino a lo que me conviene. Esa manera de pensar de nuestro siglo se hace también realidad en la iglesia, porque la iglesia está formada por hombres y mujeres que viven en este mundo y no pueden evitar ser contagiados inconscientemente por las tendencias de afuera. Hay muchos dentro de la iglesia que creen que Dios no se importa mucho con sus actitudes porque, en fin, Dios los ama. Y es verdad que Dios los ama. Dios nunca va a dejar de amar a sus hijos. Pero Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 dice: Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Qué significa una mala conciencia? Hay que acercarse a Dios purificado de una mala conciencia. ¿Sabes? La conciencia funciona como una brújula interior. Nos muestra el camino por el que debemos andar. Solo que esa brújula interior fue malograda con la entrada del pecado al mundo. Fue distorsionada. Hoy esa brújula ya no funciona bien. Apunta para el lado equivocado y nos lleva hacia la muerte. Para ser una brújula que trabaje bien necesita estar nuevamente en armonía con las enseñanzas divinas y no con la opinión de la sociedad en la que vivimos. Si está en armonía con las enseñanzas divinas, la brújula pues es una conciencia limpia. De otro modo es una mala conciencia o una conciencia cauterizada. Jesucristo tenía una conciencia limpia y hacía cosas buenas y justas porque tenía la ley de Dios en su corazón. Él mismo lo dijo en Salmos 40, versículos 7 al 9. En el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. He proclamado tu justicia ante la gran multitud y tú, Señor, lo sabes muy bien. Tu ley la llevo dentro de mí. Qué interesante. Ahora, ¿qué hacer si nuestra conciencia está contaminada? Hebreos 9:14 nos da la respuesta. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Ahora, mi amigo, te das cuenta cómo todo empieza y termina en Jesucristo. La vida cristiana no es una colección de deberes. La vida cristiana es una relación de amor con Cristo. Por amor a Jesús hacemos o dejamos de hacer las cosas. Por amor a Jesús permitimos que su palabra nos guíe. Tiene que haber una relación de amor entre Cristo y el ser humano. Vamos a la cuarta característica de un administrador sabio. Me refiero a la obediencia. Consideremos el caso de Caín y Abel. Abel se arrodilló ante el altar llevando obedientemente el cordero que Dios había pedido. Caín por su vez se arrodilló llevando el fruto de la tierra, fruto de sus manos. Ahora, date cuenta que ambos hermanos estaban arrodillados. Aparentemente ambos estaban adorando, estaban en la misma iglesia. Solo que Caín seguía su propia voluntad humana y no la de Dios. El cordero muerto fue aceptado, el cordero que Abel llevó, pero los frutos de la tierra que Caín llevó fueron rechazados. Ahora, la sierva de Dios dice al respecto lo siguiente en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 6, página 1109. Dice así: la muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizado por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban. Caín no aceptó el derramamiento de sangre, que simbolizaba la sangre de Cristo, que debía ser derramada en el mundo. Querido, la obediencia es una expresión de amor. Por eso la clave de la relación del ser humano con Cristo necesita ser el amor. Cuando tú dejas de amar a Dios, comienzas a amarte a ti mismo. Entonces ya no te interesa lo que Dios cree, lo que Dios piensa, lo que Dios enseña. Te interesa lo que tú quieres, lo que tú sientes. Prestas oído a los hombres de esta tierra y no a la palabra de Dios. Sabes que cuando yo era niño me enseñaron a obedecer por miedo y no por amor. Me llevó mucho tiempo entender que la vida cristiana es una vida de amor con Cristo y no una vida de miedo de perderse. El problema es que también podemos llevar a la iglesia la obediencia por el miedo, pero esa obediencia por miedo no tiene ningún valor para Dios. Por eso Él dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Quiero tu amor, tu corazón. Después que me has dado tu amor, tu corazón, ahí tú puedes darme y andar mis caminos. Pero si tú no me has dado tu corazón, si tú no me amas, yo no quiero nada de ti. Llegamos al fin de este estudio hablando de la confiabilidad como otra característica de aquellos que han entendido el amor de Dios y que administran con sabiduría la vida que recibieron de Él. Leamos Lucas 16, 10 al 12. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? ¿Sabes, mi amigo querido? Dios desea hijos e hijas confiables, porque desea que seamos semejantes a Él. La confiabilidad es algo que nuestros primeros padres perdieron cuando decidieron voluntariamente separarse de Dios e hicieron su propia voluntad. Ellos tenían todas las condiciones de ser obedientes y confiables. Habían sido creados en estado de perfección, pero ese estado de perfección demandaba la libertad y ellos usaron mal la libertad. Hoy nosotros ya estamos contaminados por la naturaleza pecaminosa, pero ese no es argumento para decir que no podemos ser confiables. La confiabilidad es una marca divina, es una característica de Dios que puede ser reproducida en los que caminan diariamente con Él. Pero para eso hay que andar con Él todos los días. Y ya estudiamos que andar con Él todos los días es estudiar su palabra, orar y buscar una persona
y traerla a Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente. Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay varios pensamientos que quiero compartir con ustedes esta noche. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a hablar primero de la muerte. Muerte es contrario a la vida. Todos nosotros hemos nacido para vivir. Todos nosotros hemos nacido con vocación de vida. Al ser humano naturalmente le gusta vivir, le encanta vivir. ¿Por qué? Fuimos creados para la vida, no fuimos creados para la muerte. Aunque la vida sea la peor de las vidas, aunque la vida sea una vida de miseria, de limitaciones, de pobrezas, de dificultades, de dolor, de enfermedad, de traición, de violencia, cuando llega el momento de morir, el ser humano se agarra desesperadamente de la vida. Hasta un suicida, en la mitad del proceso de suicidio se arrepiente, solo que ya es tarde. Porque nadie quiere morir. El ser humano fue creado con vocación de vida, pero la muerte entró. Infelizmente la muerte entró. Y cuando estoy hablando de muerte, no estoy hablando de la muerte eterna. Estoy hablando de la muerte. Vamos a pensar un poco esta noche en el misterio de la muerte. Todo empezó en el jardín del Edén. Dios les dijo a Adán y Eva: no toquen el árbol, porque si ustedes tocan, van a morir. Infelizmente ellos tocaron. Mi pregunta para ustedes esta noche es la siguiente: ¿murieron o no murieron? A ver, traten de descubrir. ¿Murieron o no murieron? Si murieron, ¿cómo siguieron hablando? ¿Cómo cosieron hojas de higuera para cubrirse la desnudez? ¿Cómo tuvieron hijos? Ahora voy a preguntarles de nuevo. Dios les había dicho: no toquen del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si tocan van a morir. Ellos tocaron. Mi pregunta: ¿murieron o no murieron? Murieron. Pero no es la muerte instantánea. Ojalá que hubiesen muerto instantáneamente. Porque si hubieran muerto instantáneamente, ya no habrían sufrido. Por eso dicen que la mejor muerte para morir es la muerte de accidente de avión. En 5 segundos estás muerto. La peor muerte es la muerte de cáncer. Vas muriendo, muriendo, muriendo y no mueres. Pero el avión en 5 minutos, cuando el avión se desploma en 5 minutos, moriste. Ya no sabes nada de nada. Cuando el avión cae al suelo, ya hace rato estabas muerto. Ojalá que Adán y Eva, cuando pecaron, hubieran muerto. Ya, se acabó. Ya no habría dolor, no habría sufrimiento, no habría miseria, no habría nada. Pero la muerte, querido, no es una muerte instantánea. Es una muerte en el gerundio.
morir muriendo, muriendo cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año, vas muriendo, muriendo, muriendo. Lo peor del pecado no es apenas la muerte eterna, porque la muerte eterna, querido, pues ya es definitiva, ya no sabrás nada de lo que suceda, estarás muerto, no vas a disfrutar de la vida eterna, pero estarás muerto, no tendrás conciencia de nada. Lo peor de la muerte es que el diablo te va matando, 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 matando todos los días. Mata tus sueños, mata tu familia, mata a tus hijos a través de las drogas, de los vicios, de la promiscuidad. Mata tus planes, mata tu salud, mata tu vida financiera. Llega un momento en que no tienes más ganas de vivir, porque el diablo te va matando, matando, matando. Yo estaba durmiendo una madrugada y el teléfono sonó. Miré el reloj, 1:00 de la mañana. Agarré el teléfono medio dormitando. ¿Quién es? Y una voz ronca decía así: usted es la última persona con quien hablo, porque cuando cuelgue me voy a matar. Me desperté. ¿Quién eres? No interesa quién soy, me voy a matar. Le digo, calma ahí, pero ¿por qué te vas a matar? ¿Saben lo que dijo? Porque la vida que vivo no es vida. Pero estaba hablando conmigo. ¿Cómo no es vida si estaba hablando conmigo? Ah, querido, es que la vida no es un periodo de tiempo en que tu corazón bate, que tu pulmón respira. No, no, no. La vida no es andar, no es comer. Yo te pregunto, ¿estás vivo? No sé. Porque muchas veces tú escuchas esa expresión: esta vida no es vida. Esta vida es un infierno. ¿Para qué vivo? La vida no tiene sentido sin Cristo. Y todo comenzó en el jardín del Edén, cuando ellos tocaron el árbol de la ciencia del bien y del mal, empezaron a morir lentamente, muriendo. Hoy día, queridos, nosotros no nacemos para vivir, nacemos para morir. Cada día vamos muriendo, cada día que pasa nos aproximamos de la muerte. Eso no es vida. Pero esa es la consecuencia del pecado, porque el salario del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y ahora viene Pablo y dice: porque todos nosotros hemos pecado. Y si todos nosotros hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos morir. No hay justo ni siquiera uno. Todos aquí, yo, tú, todos estamos condenados a la muerte eterna. Y al morir muriendo, al morir lentamente, se te mueren las células, se te mueren los cabellos, se te muere todo. Ahora, como el ser humano no fue creado para morir, sino para vivir, él no quiere morir. Estoy condenado, he pecado, merezco morir. Pero como fui creado por Dios originalmente para la vida, no quiero morir. Me resisto a morir. Huyo de la muerte. Pero el pecado, la paga del pecado es la muerte. Yo pequé y tengo que morir. Ahora no quiero morir. Entonces voy a Dios y le digo: Señor, por favor, perdóname. No quiero morir. Por favor, no quiero morir. ¿Y qué hace Dios? Si Dios mirase desde el cielo a los hombres y dijese así: está bien, no quieres morir, entonces puedes irte, estás libre. El diablo agarraría a Dios y le diría: espera un poco, no dices que tu palabra es eterna, no dices que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. No dices,
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? La paga del pecado es la muerte. Y ahí, el hombre no pecó. Ahora porque te dice, no quiero morir, ya le dices, está bien, ándate. Tú ves cómo el enemigo agarra a Dios en su palabra. Porque si la palabra de Dios es eterna y la paga del pecado es la muerte, entonces el hombre pecó, tiene que morir. Pero el hombre no quiere morir. Y Dios tampoco quiere que el hombre muera. Porque aunque el hombre pecó y merece morir, Dios lo ama. Y esta es una cosa que tienes que entender, querido. Que Dios te ama. Que Dios te ama mucho. Ya lo dijo y lo voy a repetir. Tú no puedes hacer nada, nada, nada para que Dios te ame. Porque Dios ya te ama sin hacer nada. Y tú tampoco puedes hacer nada, nada, nada para que Dios deje de amarte. Porque hagas lo que hagas, Dios te amará hasta el fin. Dios te ama. Cuando ando por la vida, por el mundo, encuentro gente que me pregunta, pastor, ¿cómo Dios puede amarme? Mire mi vida, soy una miseria, soy una basura, no valgo para nada. En las alturas de mi país, allá en Perú, un hombre me decía, pastor, ¿cómo puede Dios amarme? El poco sueldo que gano lo gasto con mujeres, con bebidas, maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos. ¿Cómo Dios puede amarme? Yo no sé cómo Dios puede amarte. Una cosa sé, Dios te ama. Y Dios te ama mucho. Ahora, Dios te ama y no quiere que mueras. Pero tú tampoco quieres morir. Pero su palabra dice, la paga del pecado es la muerte, y tú pecaste, tienes que morir, pero no quieres morir, y Dios te ama, tampoco quiere que mueras. ¿Qué hace Dios? Ahí aparece la persona maravillosa de Cristo. Porque Dios, Cristo se presenta ante su Padre y le dice, mira, déjame ir a la tierra como hombre, voy a hacerme hombre y voy a ir a la tierra y vivir como un hombre. Y Jesús vino a este mundo y nació de la Virgen María, anoche hablamos de eso, como un niño indefenso, y vivió como un ser humano. Y fue tentado en todo como un ser humano. Querido, no hay una tentación que tú tengas que Jesús no haya tenido en su vida. De donde el enemigo te ataca a ti, a Jesús lo atacó. No hay una tentación que tú tengas. Y Jesús tuvo una tentación que nosotros jamás tendremos. Quiere decir, además de todo, de que fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, Él fue tentado en una tentación más. ¿Qué tentación? Es que Él era hombre, pero era Dios. No dejó de ser Dios, pero era completamente hombre. Pero siendo completamente hombre, era completamente Dios. Es un misterio. Entonces muchas veces la tentación para Él no era solo ir atrás de las cosas de esta vida. La tentación para Él era usar sus poderes de Dios. Porque cuando vino a la tierra hizo un trato con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Por eso el diablo en el desierto le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, tratando de hacer que saque el poder de Dios que tenía dentro de él, pero él no podía, porque le había dicho a su Padre, voy a la tierra y voy a vivir como un ser humano, no voy a usar mis poderes divinos. Entonces Jesús, además de todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él tuvo una tentación más que nosotros jamás tendremos, porque nosotros no somos Dios. Y Él sí, Él tenía la tentación de usar sus poderes divinos, pero fue tentado en todo y sin pecado. Él casi al final de su vida en esta tierra dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién apunta un pecado en mí? No hay pecado en Él. Entonces, ahora Jesucristo se presenta ante su Padre y le dice así, Padre, en tu palabra hay un principio. El hombre que peca tiene que morir.
Pero de ese mismo principio se desprende otro principio. El hombre que no peca merece la vida. El hombre que peca merece la muerte. El hombre que no peca merece la vida. El ser humano pecó, tiene que morir. Yo fui a la tierra como hombre y no pequé, por más que fui tentado en todo. Entonces yo gané la vida. Ahora yo quiero hacer en la palabra no hay algo que no diga que yo no puedo hacer un intercambio. Entonces la vida que yo gané, porque fui tentado en todo y no caí, se la voy a dar al hombre. Y la muerte que el hombre merece porque él pecó, la voy a tomar yo para mí. Y fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Te voy a explicar de otra manera, con una ilustración. Mira, unos días antes de que matasen a Jesús, había un delincuente llamado Barrabás. ¿Te acuerdas de él? Un hombre malo, violento, matador, ladrón, asesino. La policía de Jerusalén lo buscaba a Barrabás y lo agarraron. Y cuando lo agarraron, toda la sociedad quedó feliz porque pensaron así: ahora sí va a morir el enemigo, ahora podemos salir en la noche tranquilos, que ya no nos va a hacer nada, él ya está preso. Y fue juzgado y condenado a la muerte. En aquel tiempo, los peores delincuentes eran condenados a morir clavados vivos en una cruz. A veces tú no te das cuenta, porque nosotros decimos así: Jesús murió en la cruz. Sí, pero ¿qué significa Jesús murió en la cruz? Era la más cruel y sanguinaria muerte que podría existir. Porque mira, primero, antes de clavar a un hombre, primero le preparaban la cruz. Porque si el ladrón midiese 2 metros, no podría ser clavado en una cruz de 1,50. Entonces la cruz tenía que tener su tamaño. Entonces, una vez condenado el ladrón, llevaban las medidas al carpintero. Ahí el carpintero preparaba la cruz, tanto de brazo, tanto de largura, tanto de altura. Él llevaba la cruz, agarraba su dinero y se iba. Ahí estaba la cruz. A Barrabás le hicieron eso. Ahí estaba la cruz de Barrabás. Seguramente abajo en el pie también el carpintero colocó cruz para Barrabás. Ahí estaba la cruz de Barrabás, con las medidas de Barrabás, con el nombre de Barrabás, todo listo para Barrabás. Esa muerte de cruz era terrible. Porque, querido, nadie muere porque le hacen un hueco aquí y otro hueco aquí. Ni porque le hacen un hueco aquí y otro hueco aquí. Porque estos no son puntos vitales. Si te clavasen el clavo aquí, ahí sí. Si te clavasen el clavo aquí, tal vez. Si te clavasen en el riñón, quién sabe. Pero aquí nadie moría. Era de propósito. Le colocaban el clavo en puntos que no eran vitales. Entonces levantaban la cruz. Y con el peso del cuerpo del delincuente, las carnes se rasgaban. Y ahí se quedaba ahí, semidesnudo, clavado en la cruz, la sangre chorreando. Ahora, la ley de esos días no permitía que se le dé comida, ni agua. Todo lo que se le podía hacer es pasar un poco de algodón con vinagre en la boca, nada más. ¿Y cuánto tiempo quedaba ahí colgado el delincuente? Dependía. ¿Dependía de qué? De la resistencia. Uno fuerte, lleno de vida, de energía, podía durar 3, 4, 5 días. Ahora miren el drama. El hombre colgado, de hambre. De día el sol lo quemaba impiedosamente. En la noche, el viento helado de la noche lo castigaba como un chicotazo. El hombre estaba ahí, sangrando. La sangre se le secaba en los brazos. Las moscas venían, se le posaban en el rostro. El pobre no podía hacer nada, no podía moverse, no podía hacer nada. Muriendo de hambre, de dolor. Había un momento, a veces un día, 2 días, había un momento en que el ladrón
el delincuente, le decía a la gente: por favor, mátenme ya, mátenme. Denme la estocada final, no aguanto, mátenme. Pero no lo mataban, porque esa condenación de crucifixión era planeada al propósito. Porque cuando el delincuente estaba colgado ahí pidiendo mátenme, ahí venía el papá de la chica que había sido violada por el delincuente. Y le decía: ¿y ahora? ¿Te acuerdas lo que le hiciste a mi hija? Miserable, muere. Un día, 2 días, 3 días, el pobre ya no sabía qué hacer. Era una muerte cruel. Era la peor de las muertes planeada para los peores seres humanos. Y Barrabás era uno de ellos. Y ahí estaba la cruz de Barrabás. Pero ese día agarraron a Jesús. Y Jesús no le había hecho mal a nadie, pero lo condenaron a la muerte de cruz, sin que hubiese hecho mal a nadie. Ahí aparece Pilato. ¿Te acuerdas de Pilato? Pilato quería salvar a Jesús. Y pensó así: ¿qué hago? ¿Qué hago para salvarlo? Y él pensó: ya sé, mañana es fiesta. Y en días de fiesta tenemos la costumbre de soltar a un delincuente. Y como tenemos a Barrabás, ya sé lo que voy a hacer. Mañana voy a llevar a Jesús y a Barrabás. Y le voy a decir al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? Y como Jesús no les ha hecho nada, y Barrabás es un terrible delincuente que hace mal, todos van a querer que suelte a Jesús, y yo logro lo que quiero. Al día siguiente, ahí fue Pilato. Y dijo: en días como este soltamos a un preso. Aquí tengo a Cristo y a Barrabás. ¿A quién quieren que suelte? Y cuando el pueblo respondió, Pilato casi enloqueció. Porque el pueblo dijo: suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Pobre Pilato ya no podía hacer nada. Los soldados vinieron, soltaron las esposas, las algemas las cadenas de Barrabás. Barrabás quedó suelto. Ya no había tiempo para prepararle una cruz a Cristo. Además, ahí estaba una cruz ociosa, porque Barrabás quedó suelto. Yo creo que en este mundo, quien entendió de verdad lo que quiere decir Jesús murió por mí, fue Barrabás. Porque cuando Barrabás quedó suelto, seguro que se dio en la cara, se pellizcó. ¿Qué pasa? ¿Estoy soñando? Es verdad, yo, el delincuente, el matador, el violento, estoy libre. Y ese Jesús que no le hizo nada a nadie, va a morir en mi lugar. Yo imagino que antes de irse, Barrabás se acercó a Jesús y le dijo: Señor, gracias, gracias. Y se fue. Estaba libre. Aquella tarde, cuando Jesucristo subió a la cruz del Calvario, Él no estaba cargando su cruz, porque a Jesús nadie jamás le preparó una cruz, porque Jesús nunca mereció una cruz. Y tú me vas a decir: aquella tarde estaba cargando la cruz de Barrabás. Mentira. Aquella tarde estaba cargando mi cruz. ¿Por qué? Yo pequé y estaba condenado a muerte, pero le digo a Dios: no quiero morir. Y Dios dice: pero la palabra dice que el pecado merece muerte, la obediencia merece vida. Tú pecaste, tienes que morir. Sí, Señor, pero yo no quiero morir. Y Dios dice: yo también no quiero que mueras. ¿Y qué hacemos? Ahí aparece Jesús y dice: yo voy a morir la muerte del hombre, y mi obediencia se la regalo a Él, para que Él merezca la vida. Y la desobediencia de Él la tomo yo. Yo voy a morir en lugar de Él. Para que entiendas esto, te voy a contar una historia del pastor H.S.
M. Richards, que fue el fundador del programa La Voz de la Profecía en inglés aquí en los Estados Unidos hace muchos años. Ya murió. El hijo estaba hasta poco, pero también ya está jubilado. Ese pastor cuenta la historia de su vida. Y él dice que cuando era adolescente, así muchachito de 10, 12 años, inquieto, le gustaba entrar a la chacra del vecino y robar las manzanas del vecino. Y un día el vecino fue a la mamá y se quejó: oye, su hijo me está robando las manzanas. Y la mamá se quedó avergonzada y agarró una vara y le dijo: mira, hijo, ¿estás viendo esta vara? Sí, mamita. Escuche una cosa, tú no puedes volver a robar las manzanas del vecino, porque si tú haces eso, la próxima vez, yo te doy 5 veces con esta vara. ¿Está escuchando? Sí. ¿Qué dije? Que si voy nuevamente me das 5 veces. Entonces, ¿está claro? Está claro. Y él cuenta, pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, y las manzanas del vecino estaban más rojas que nunca. Y un día entró, cogió 5 manzanas y volvió. Y cuando vuelve al patio, ¿a quién encuentra ahí? La madre con la vara en la mano. Inmediatamente las manzanas cayeron al suelo. Él comenzó a llorar. Mamita, perdóname. No hay perdón, hijo. Nosotros teníamos un trato. Si entrabas, te daba. ¿Sí o no? Sí. ¿Entraste? Entonces, tiene que haber castigo. Pero mamita, por favor. No, hijo. Teníamos un trato. Sí, mamita, pero hijo, teníamos un trato. Dice que él cayó arrodillado, llorando: mamita, perdóname. Ahora, ¿qué madre no se conmueve cuando ve a su hijo arrodillado pidiendo perdón? Y la madre le preguntó: hijo, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Entonces solo hay una manera. ¿Cuál es? Levántate, hijo. Él se levantó. Y la madre le dijo: ahora toma la vara en tus manos. ¿Para qué, mamita? Toma la vara en tus manos. Él tomó la vara. Y la mamá se volteó y le dijo: ahora, hijo, tú me vas a dar 5 veces en mis espaldas. Porque hubo pecado, tiene que haber castigo. Tú mereces el castigo, pero yo te amo y yo voy a sufrir el castigo. Y eso es lo que hicimos en la cruz del Calvario. Cada vez que nosotros decimos: Dios mío, perdóname, ¿sabes lo que estamos diciendo? Señor, yo pequé, merezco morir, pero no quiero morir. Y Jesús dice: ¿no quieres morir? No, Señor, solo hay una manera. ¿Cuál es, Señor? En lugar de que yo te clave a ti por tus pecados, tú me vas a clavar a mí por tus pecados. El pastor Richards no tuvo el valor de castigar a su madre, pero tú y yo tuvimos el valor de clavar al Señor Jesucristo. Cuando yo era niño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Era un libro con historias de la Biblia y muchas figuras. Y ahí estaba la crucifixión de Cristo. Yo era pequeñito, 5, 6 años. Le preguntaba a mi mamá: mamita, ¿quién es este que en la cruz aquí? Ella me decía: hijo, ese es el buen ladrón. Y este aquí, el mal ladrón. Y este del centro, hijito, ese es Jesús que murió por nuestros pecados. ¿Y estos que están abajo, quiénes son? Y ahí mi madre se llenaba de cólera y me decía: hijo, esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y toda mi vida yo crecí pensando que eran los soldados que habían matado a Cristo. Hasta que un día, herido por el pecado,
Tuve que levantar los ojos y decir, Dios mío, perdóname. Y en ese momento entendí que quien clavó a Cristo no fueron los soldados, fui yo. Porque la única manera de librarme de la muerte es clavando al Señor Jesucristo. Desde que el pecado entró, el diablo te está matando lentamente, porque la vida que estás viviendo no es la vida que Dios quiere. Ganando $8 por hora, eso no es vida, querido. Dios quiere mejores cosas para ti. Tu hogar destruido, peleando de día, de mañana con la familia, eso no es vida. Sin documentos, con miedo de la policía, eso no es vida. Enfermo, sin tener dinero para pagar el remedio, eso no es vida. Dios quiere vida para ti. Pero es que el enemigo te está matando todos los días, poquito a poco, te va matando. Ojalá te matase de una vez, pero no, te mata como el gato mata al ratón. ¿Ya viste alguna vez cómo el gato mata al ratón? Es una muerte cruel. Juega, lo echa para aquí, lo echa para allá, lo echa para aquí, lo muerde, pero ojalá que lo mordiese, no lo muerde para dejarlo herido y después lo deja y se hace al tonto, se hace el que está durmiendo. Y el pobre ratoncito mira y piensa que el gato está durmiendo y se va yendo. Y cuando ya piensa que puede correr, comienza a correr, el gato de un salto lo agarra y nuevamente lo mordisca y lo tira. Eso es lo que el diablo hace contigo. Le prometes, Dios mío, ahora ya nunca más, esta es la última vez. ¿Cuánto te dura tu promesa? 1 semana, 2 semanas, ahí el diablo te agarra de nuevo, te asfixia, te amarra, te esclaviza en el vicio, en esto, en aquello, en la bebida, el cigarro, la droga. Eso no es vida. Y ahora tú le dices, Señor, yo quiero vivir, por favor, dame la vida, no quiero la muerte. Y entonces Jesucristo te dice, solo hay un camino para que tú no mueras. ¿Cuál es ese camino? Ya no es clavarlo a Él. Eso es lo que Pablo dice en el texto de esta noche. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir, cuando tú entras aquí al tanque del bautismo, en el momento que estás entrando al agua, es como si en la cruz tú estuvieses muriendo. La muerte de Cristo en la cruz te sirve para ti cuando tú mueres aquí. No basta creer para ser salvo. Porque Santiago dice que los demonios también creen y hacen más, tiemblan, pero no se van a salvar. ¿Por qué? Porque no basta creer. Marcos 16 dice, el que creyere ese será salvo. El problema del diablo es que cree, mas tiene miedo de agua. El que creyere y fuere bautizado. Y Pablo viene ahora y dice, y en el momento que eres bautizado, estás siendo bautizado en la muerte de Cristo. Y así como Cristo murió y resucitó, cuando tú también entres aquí, sales resucitado para una nueva vida. Ahora estabas andando aquí, destruido, vida financiera acabada, vida familiar a los pedazos, los hijos por un lado, los vicios, la desgracia, la promiscuidad. Cuando eres bautizado, la muerte de Cristo te sirve. Ya no necesitas morir porque Cristo murió por ti. Y tú te apoderaste de la muerte de Cristo al entrar al agua, y cuando sales del agua, sales para novedad de vida. Ahora vas a caminar
ya no en la dirección de la muerte, sino en la dirección de la vida. Por eso el bautismo no es una opción. Porque tú tienes dos caminos. Porque todos pecamos. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos merecemos morir. Y no hay justo ni siquiera uno. Entonces solo tenemos dos caminos. O nosotros morimos por nuestros pecados, o Cristo muere por nuestros pecados. Para que Cristo muera por nuestros pecados, tenemos que entrar ahí. Porque cuando entramos ahí, la muerte de Cristo sirve para nosotros. Ahora, si no queremos entrar ahí, entonces la muerte de Cristo no me sirve. Yo tengo que morir por mis pecados. Eso quiere decir, tengo que continuar viviendo la vida de miseria, de dolor, de angustia, de tristeza, de enfermedad, de soledad, de traición, de violencia. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Con 13 años de edad yo entendí este tema. Y con 13 años de edad entré al tanque del bautismo. Y al ser bautizado, fui bautizado en la muerte de Cristo. Y cuando salí para una vida nueva. Yo quisiera que esa sea tu experiencia. Por eso esta noche voy a hacer una invitación a todos los que ya se han levantado durante la semana, porque se levantaron aceptando a Jesucristo. Pero esta noche les voy a hacer una invitación para que den un paso más adelante. Ya aceptaron a Jesucristo, ya vinieron las otras noches, pero ahora quiero que te levantes de nuevo, porque quiero invitarte a dar un paso más. Y ese paso más es el siguiente. Si quieres decirle al Señor, yo quiero ser bautizado en tu muerte. Yo quiero que tu muerte me libre de la muerte. Tal vez mañana, tal vez la próxima semana, tal vez antes de que empiece el año nuevo, bautizado en la muerte de Cristo para vivir una nueva experiencia. Hola querido, ¿sabías que en la vida cristiana es más fácil nacer que sobrevivir? Yo siempre digo que tornarse cristiano, convertirse, es la cosa más simple. Porque ¿qué necesitas para ser convertido? ¿Qué necesitas para ser salvo? Estás en el fondo del pecado, en la miseria, en la lama, has destruido tu vida, pero si desde allí clamas a Dios, el amor de Dios es tan grande que el Señor Jesús te extiende la mano y te saque de donde estás. Un segundo es todo lo que necesitas para ser convertido. En un segundo Dios te transforma completamente. El problema no es cómo llegar a ser salvo. Creo que todo cristiano sabe cómo salvarse, solamente creer en el nombre del Señor Jesucristo. El grande problema de la vida cristiana es cómo vivir después que has nacido en Cristo. Ya estás salvo. Cualquiera puede salvarse. La cosa más simple de la vida es salvarse. Ahora, lo difícil es permanecer salvo, conservarse salvo, crecer en la vida cristiana, aprender a andar, aprender a vivir el cristianismo. Y yo creo que es aquí donde la grande mayoría de las personas fracasa. A lo largo de mi vida encuentro constantemente personas que me dicen, yo fui miembro de iglesia, un día fui convertido, un día conocí el Evangelio, un día acepté a Jesucristo. Bueno, es bonito lo que sucedió un día en tu vida, pero es mucho más bonito lo que está sucediendo hoy, porque nuestro pasado es pasado, sea bueno o sea malo, es pasado. Lo que importa es hoy. Ahora, mucha gente pregunta,
angustiada, porque todos quieren saber la respuesta. ¿Qué hago para permanecer en la vida cristiana? ¿Qué hago para conservarme salvo? ¿Qué hago para crecer en la vida cristiana? Y ese es el tema que quiero presentar en esta ocasión. En la palabra de Dios encontramos un incidente de la vida de Cristo registrado varias veces. Está en Mateos, está en Marcos, está en Juan. Es el incidente de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro maravilloso de Cristo que alimentó tanta gente que estaba hambrienta. En este incidente nosotros encontramos los 3 elementos conservadores de la vida cristiana. Casi todos los relatos de este milagro empiezan diciendo así: y Jesús se retiró al monte. Yo no sé si tú te has dado cuenta que la vida de Cristo estaba muy relacionada con los montes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Jesús tanto hacía en los montes? Y la respuesta es simple. Jesús se retiraba a los montes para orar. Inclusive en la víspera de su muerte, Él estaba orando en el monte de los Olivos. Frente a Él está el Getsemaní, donde también Él pasó las últimas horas de angustia orando. La vida de Cristo fue una vida de oración, de permanente oración. Muchas veces cuando el sol salía, Él estaba arrodillado en la montaña orando. Pero lo que no sabes es que el día anterior, cuando el sol se había ocultado, Él también estaba arrodillado en la montaña orando. Es decir, se había pasado toda la noche orando. Y después de una noche de oración, Él bajaba al valle del sufrimiento, al valle de la desesperación, de las tragedias humanas. Una vez encontró a sus discípulos que estaban queriendo expulsar un demonio y no podían, el diablo se reía de ellos. Y cuando Jesús se aproximó, estaba bajando de la montaña, el diablo tembló, huyó, desapareció en la hora porque no podía soportar la presencia de aquel que había pasado horas y horas en comunión con el Padre. A veces cuando nosotros pensamos en la vida victoriosa de Cristo, pensamos, bueno, Jesús pudo vencer el pecado porque Él era Dios. Y es verdad, Jesús era Dios. Cuando tomó la forma humana, no dejó de ser Dios. Pero hay una cosa que necesitamos saber. Los grandes hechos de victoria de esta tierra, los grandes milagros, la vida victoriosa sobre el pecado que Jesús vivió, no la vivió porque era Dios. Al contrario, cuando vino a esta tierra, Él hizo un pacto con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Quiere decir, Jesús tenía una tentación más grande que la nuestra, porque además de todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él tenía la tentación de usar muchas veces sus poderes divinos. Nosotros no tenemos esa tentación, porque no tenemos ningún poder divino. Quiere decir que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros hemos tentado, y más todavía porque tenía la tentación de usar sus poderes divinos. Pero Él no podía hacerlo, porque había hecho un trato con su Padre, que en esta tierra nunca usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Entonces, ¿de dónde Él tenía las fuerzas necesarias para vivir la vida victoriosa que vivió y para hacer los grandes milagros que hizo? De la misma fuente del poder que nos es accesible a ti y a mí. Quiere decir que si nosotros también orásemos como Jesús oró, seríamos capaces de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Inclusive Él dijo, hablando de nosotros, de sus discípulos, que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros haríamos. Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos esas cosas grandes? ¿Por qué a veces temblamos delante de pequeños problemas? ¿Por qué muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Por qué generalmente cuando vemos las dificultades pensamos que es imposible salir de ellas? Simplemente porque nosotros no tenemos la vida de oración que el Señor Jesucristo tenía. A estas alturas ya te diste cuenta cuál es el primer elemento conservador de la experiencia cristiana. Es la vida de oración. Mira, querido, si tú no eres un hombre, una mujer de oración, no hay cómo puedas sobrevivir en la vida cristiana. Y cuando hablo de oración, no estoy hablando de aquella oracioncita de 1 minuto de mañana, 1 minuto de tarde.
Estoy hablando de pasar tiempo con Dios. Yo digo siempre que el cristiano, mira, el cristiano simple no debería orar menos de media hora por día. No debería pasar menos de media hora por día con Dios en oración. Ahora, si tú no oras ese tiempo, ¿cómo esperas vivir una vida victoriosa sobre el pecado? ¿Cómo esperas hacer grandes cosas para Dios? Es por eso que nosotros a veces cuando escuchamos la historia de un milagro, de una curación milagrosa, inmediatamente dudamos, ¿será verdad? ¿Será que es la obra del Espíritu? ¿Será la obra de Satanás? Tenemos miedo, parece que tenemos miedo de milagros. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fuerza. ¿Y por qué no tenemos fuerza? Porque no vamos a la fuente del poder que es Cristo. Dios no quiere que vivas una vida derrotada, fracasada, mediocre. Vida cristiana no es ir a la iglesia una vez por semana, devolver tu diezmo, cantar en el coro o pasar la lección de la escuela sabática porque eres profesor de escuela sabática. No, no, no. Vida cristiana incluye esas cosas, pero es mucho más que eso. Es una vida poderosa, una vida victoriosa, y esa victoria solo la podremos obtener si aprendemos a ser hombres de oración. Yo creo que tú tienes el mismo sueño que yo tengo de un día encontrar al Señor Jesucristo, abrazarlo personalmente. Pero ese sueño nunca se va a realizar si nosotros no permanecemos en la experiencia de la salvación. Y será difícil permanecer en la experiencia de salvación si no tenemos una vida poderosa de oración, por lo menos media hora por día orando, conversando con Dios, abriendo nuestro corazón, contándole nuestras tristezas, nuestros sueños. Muchas veces cuando suceden en nuestra vida cosas que no comprendemos, decirle, mira Señor, no te entiendo, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero cuéntale, ábrele tu corazón a Dios. El propósito de la oración no es que tú le informes a Dios, oh Señor, mi mamá está enferma, mi hijo tiene problemas, yo estoy desempleado. Dios lo conoce todo. Entonces, ¿por qué hay que contarle todo eso? No es para informarle a Dios, es para que tú sientas el compañerismo de Jesús, para que tú pases tiempo con Él. Porque cuando pasas tiempo con Él, tú te fortaleces interiormente. La fuerza de Jesucristo pasa para ti. Y después cuando te levantas de tus rodillas, los mismos problemas pueden estar delante de ti, pero tú ya no eres el mismo. Tú eres un hombre más fuerte, más corajudo, más dispuesto a trabajar y enfrentar las luchas de la vida. Por lo tanto, el primer secreto para una vida victoriosa es la oración. Yo podría pasar aquí horas y horas hablando de la oración, pero el tema que quiero presentarte esta tarde no es eso. Bueno, el segundo elemento para la conservación de la vida cristiana también está en ese milagro de los panes y los peces. Jesús le dio pan, alimento a sus discípulos. ¿Cuál es el pan de vida? ¿Cuál es el pan que alimenta el corazón, alimenta el alma? Porque ese pan y esos peces que Jesús le dio a los discípulos era comida para el cuerpo, pero ¿cuál es la comida para el alma? Aquí está la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, todos los días nosotros tenemos también que separar tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora te digo una cosa, generalmente al ser humano natural, aunque haya sido convertido, porque tú sabes que en el momento de la conversión, la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros no desaparece totalmente. Nosotros la vamos a cargar hasta el día de la venida de Cristo. Y esa naturaleza pecaminosa, cuando se despierta, ella no quiere ser alimentada de la palabra de Dios. Ella quiere ser alimentada de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tenemos que separar tiempo para estudiar la Biblia y para orar, no va a ser porque queremos hacerlo, porque nuestra naturaleza no quiere, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no oramos y si no estudiamos la palabra de Dios, entonces no vamos a poder sobrevivir en la vida cristiana. El momento de nuestra conversión fue extraordinario, fuimos salvos milagrosamente, maravillosamente, podemos escribir una historia maravillosa en nuestra conversión, pero ¿de qué vale todo eso? Si un año después, 5 años después, estamos muertos en la vida espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué morimos?
Porque primero, no respiramos el aire puro de la oración. Segundo, no alimentamos el alma, no alimentamos el cuerpo a través del estudio de la palabra de Dios. Quiere decir, no hay manera de prepararnos para la venida de Cristo sin Biblia y sin oración. Todos los días, tiempo para pasar con Dios, orando y estudiando la Biblia. Y vuelvo a repetir, esto no va a ser natural, tenemos que esforzarnos, porque si quieres dejarte llevar por la naturaleza humana nuestra, nunca va a querer orar, nunca va a querer estudiar la Biblia. Pero ahora viene el tema de este momento. Hay un tercer elemento conservador. Además de la oración, además de la Biblia, hay un tercer elemento conservador que mucha gente no conoce, o si conoce no le da importancia. Me estoy refiriendo a la testificación. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús primero se retira al monte para orar, para conversar con Dios, y nos enseña la gran lección de que sin oración no hay vida cristiana. Enseguida Él multiplica los panes y los peces y nos enseña la grande oración de que sin alimento espiritual no hay vida cristiana. Pero después el Señor Jesucristo hace una cosa extraña. En lugar de llamar a la multitud para entregarles el pan y el pez, ¿qué hace? Llama a sus discípulos y les entrega el pan y los peces a ellos. Y entonces ahora mira, acompáñame bien, yo quiero que la cámara me acompañe en este momento. Agarra el pan, el discípulo recibe el pan del Señor Jesucristo y ahora se va a entregarle a la multitud. Y le entrega a la multitud y se queda de manos vacías. Ahora, el hecho de quedarse de manos vacías le hace sentir a él, al discípulo, la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. El discípulo recibe y ahora con las manos llenas nuevamente vuelve hacia la multitud y entrega el pan y se queda de manos vacías. Y el hecho de quedarse con las manos vacías le hace sentir la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. Pero ahora piensa un poco. En una de esas Jesús le da pan y pez al discípulo. Él agarra el pan y en la mitad del camino se para y dice, no, ya entregué bastante, voy a guardar un poco para mí. Bueno, guardaba, pero ¿qué pasa? Si guarda el pan para él, con las manos llenas ya no tiene necesidad de volver a Jesús. Y entonces se queda con un pan frío. Eso es lo que le está pasando a mucha gente en la iglesia. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa conmigo, porque en los primeros años de mi conversión a mí me gustaba cantar, me gustaba ir a la iglesia, yo vivía animado, predicaba el evangelio, me daba alegría de ir todo sábado a la iglesia, pero ahora no, pastor, ahora amanece el sábado, quiero dormir, no quiero ir a la iglesia, tengo que esforzarme para ir a la iglesia. ¿Por qué mi vida cristiana se ha vuelto una vida mediocre? Yo te digo por qué. Porque el pan que Jesucristo te está dando se queda en tus manos, te lo guardas para ti. Y cuando tú guardas la experiencia espiritual para ti, en poco tiempo esa experiencia espiritual no tiene sabor, no tiene alegría. Estás en la iglesia pero no eres feliz. No te da ganas de cantar, no te da ganas de alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque estás guardando el pan espiritual para ti. Entonces aquí viene el tercer secreto si quieres crecer en la vida cristiana. Además de orar y de estudiar la Biblia, tienes que buscar un amigo, un vecino que todavía no conoce el Evangelio, un pariente que todavía no aceptó a Cristo, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, y tienes que traerlo para Cristo, tienes que hablarle de Jesús. Cuando tú haces eso, tú estarás creciendo en la vida espiritual. Cuando tú traes a alguien para Cristo, vas a tener ganas de volver a Jesús todos los días. Pero si tú solo oras, estudias la Biblia y no ganas nadie para Cristo, ¿qué pasa? En poco tiempo pierdes las ganas de orar y de estudiar la Biblia. Entonces, el elemento testificación es básico para que puedas crecer en la experiencia cristiana. Ahora, lo que quiero que entiendas es que cuando hablo de testificación, no estoy hablando de dar estudios bíblicos, porque querido, hay mucha gente que se desanima y dice así, oh pastor, yo quisiera, pero yo no sé dar estudios bíblicos. No, yo no estoy hablando de dar estudios bíblicos. Cuando hablo de testificación, estoy hablando de buscar a alguien de tu círculo de amistad, de tus vecinos, de tus parientes, y traerlo para Cristo, no darle estudios bíblicos.
porque dar estudios bíblicos es un don que no todos los miembros de iglesias lo han recibido, por lo tanto, no todos los miembros de iglesias saben dar estudios bíblicos. En la iglesia hay gente especialista en dar estudios bíblicos, pero la grande mayoría no. Así que porque no has recibido el don de dar estudios bíblicos, tú te vas a quedar de brazos cruzados, no vas a hacer nada. No, porque si te quedas de brazos cruzados vas a morir en la vida espiritual. Pero la testificación no quiere decir necesariamente dar estudios bíblicos. Ahora te voy a dar algunos pasos que tienes que tener en cuenta para ver cómo llevar a alguien para Cristo. Paso número 1, escoge un amigo. ¿Entendiste? Lo primero que tienes que hacer es escoger una persona del círculo de tu amistad, de tus amigos, de tus parientes, de tus vecinos, compañeros de trabajo, una persona. ¿Ah? Tú no le dices nada, tú escoges para ti. Él no sabe ni siquiera que lo has escogido. Pero ahora, paso número 2, empieza a orar por esa persona, por lo menos 10 minutos por esa persona. ¿Ah? Vamos a decir, yo escogí a Juan, Juan es mi vecino. Paso número 1, escoger. Voy a trabajar este año por Juan. Paso número 2, orar. A partir de hoy voy a empezar a orar 10 minutos por Juan, por su familia. ¿Y qué es lo que voy a decir a Dios en esta oración? Voy a decirle así, mira Señor, he escogido a Juan para traerlo para ti este año. Yo no sé cómo aproximarme de él. Yo no sé qué palabras decirle. Yo no sé cómo despertar su interés para que estudie la Biblia. Yo sé que Juan es duro, a Juan no le gusta la religión, a Juan no le gusta el evangelio, pero Juan es un ser humano, tiene dificultades, tiene problemas. Por lo tanto, Señor, yo te suplico que me ayudes a traer a Juan para tu iglesia. Ayúdame a testificar de tu amor para Juan. En primer lugar, Señor, empieza a trabajar en el corazón de Juan. Prepara su corazón, cosa que cuando yo hable con él ya no me rechace, ya esté preparado. Si posible, Señor, tú sabes que yo soy muy tímido, tengo miedo de hablar. Haz una cosa, haz que el propio Juan me pregunte a mí. Dame esa bendición. Haz que el propio Juan me busque y me diga, ayúdame a estudiar la Biblia. Pero Señor, yo no sé lo que vas a hacer. Una cosa yo te pido, este año yo quisiera trabajar por Juan, por lo tanto, bendice a Juan, ayúdalo a Juan. Todos los días vas a orar 10 minutos por Juan. Ahora mira, date cuenta. El hecho de que tú comienzas a querer testificar y traer a Juan para Cristo, ya te hace por lo menos orar 10 minutos. Antes, cuando tú no testificabas, cuando tú no hacías nada, tú no orabas nada. Pero ahora, por causa de Juan, ya empiezas a orar 10 minutos. Es por eso que te digo, la oración, el estudio de la Biblia y la testificación están unidos. Uno te lleva al otro. Entonces, paso número 1, escoge al amigo. Ahora, yo te diría, escoge mejor 3 o 4, porque uno te puede fallar. Escoge 2, 3, 4, en fin. Y trabaja por 2, 3, 4 si quieres. Por lo menos tienes que trabajar cada año por uno. Escoge al amigo. Segundo, empieza a orar. Ora, 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 ora. Y ahora voy a darle un consejo a los pastores y a los ancianos y dirigentes de la iglesia. Yo creo que cuando se lanza una campaña de siembra para futuramente tener una campaña de evangelismo de cosecha, deberíamos marcar un día en que todos los miembros de la iglesia traigan el nombre de su amigo o sus amigos por quienes van a trabajar este año. Entonces se prepara un altar en la iglesia, se coloca los nombres ahí y se ora. Y a partir de ese día, la iglesia podría, por ejemplo, decidir realizar una media vigilia cada último sábado de mes. Todo último sábado del mes, de 8 de la noche a medianoche, la iglesia se reúne para orar. ¿Para orar por qué? Para orar por los nombres que están en el altar. Porque cada miembro tiene amigos con quienes está trabajando. Los miembros han traído el nombre de sus amigos para el altar. Ahora la iglesia se reúne una vez por mes, el último sábado, en una media vigilia de 8 de la noche a medianoche para orar. En esa reunión de oración también los hermanos cuentan ya cómo les está yendo el trabajo de testificación con su amigo.
Y si están encontrando alguna resistencia, piden que la iglesia ore para que el Espíritu trabaje en el corazón de esas personas. Quiere decir, el único que ora por tu amigo no eres tú, sino que toda la iglesia ora una vez por mes en esa medianoche vigilia, porque los nombres todos están en el altar. Ahora, un día, por ejemplo, tú puedes ir donde tu amigo Juan y decirle así: Juan, hay una cosa que estoy haciendo y que tú no sabes, y te voy a contar. He decidido colocar tu nombre este año como un nombre por el cual yo voy a orar. Y no solo yo, sino que una vez por mes mi iglesia toda se reúne para orar únicamente por ti. Yo no sé si tú sabías, pero ahora te estoy avisando y quiero decirte una cosa. Si tú tienes algún pedido especial por el cual tú quieres que yo ore, si tú en tu vida, en tu familia, con tus hijos tienes un problema especial, dime cuál es. Yo en esos minutos que oro por ti voy a colocar en las manos de Dios tus problemas. Y si el último sábado de este mes tú quieres acompañarme a la iglesia, tú vas a ver que toda la iglesia va a orar por ti. Y te digo una cosa, en las experiencias que hemos hecho en otros lugares, la grande mayoría de las personas, cuando se entera que hay una iglesia orando por él, cuando se entera que hay un amigo orando por él, se alegra, abre su corazón, cuenta sus problemas. Y cuando él abre su corazón para ti, tú te das cuenta de los dramas que él vive. Y ahora tú le dices: mira, además de orar, yo te puedo enseñar una cosa. Aquí en este libro hay secretos que te van a ayudar a tener un hogar feliz, hijos felices. Hay poder, hay secretos para vencer, para aprender a dejar de fumar, a dejar de tomar, en fin. Ya se presenta una oportunidad para que tú puedas comenzarle a hablar de Jesús. Solo que tú no sabes dar estudios bíblicos. Entonces, cuando ya ves que en el corazón de él se despertó el deseo de estudiar la palabra de Dios, tú lo traes a la iglesia, porque en la iglesia hay una clase bíblica o hay una escuela sabática especial para visitas, o hay un grupo pequeño en la casa de algún hermano, llévalo para allí, o hay una dupla de instructores bíblicos en la iglesia, llévalos a ellos para darle estudio bíblico a él, en fin. Quiero decir, estoy pensando en la posibilidad de que tú no sabes dar estudios bíblicos. ¿Ah? Porque si tú sabes, tú lo puedes hacer. Pero si no sabes, en fin, llévalo a escuchar un programa de radio, consíguele un libro, préstale, dale un curso por correspondencia, consíguele un cassette con un sermón, préstale. Quiere decir, tú eres la especie de padrino espiritual de él. Tu trabajo es no dejarlo tranquilo, orar por él, darle materiales, traerlo para las reuniones de la iglesia, cuando hay una excursión, cuando hay un concierto musical especial, cuando hay un potluck, invítalo, haz que él se empiece a familiarizar con la iglesia, aparece en su corazón el deseo de estudiar la Biblia, lo encaminas para que pueda estudiar la Biblia, oras por él. Ya cuando se anima para venir a la iglesia, vas a su casa, lo traes a la iglesia, después del culto lo acompañas hasta su casa. Quiere decir, tú eres su padrino espiritual. Ahora, cuando viene la semana de cosecha, listo. Ahora tú simplemente llevas a tu amigo allá y el Espíritu de Dios toma la decisión de él y tú te vas a sentir emocionado cuando lo veas entrando en el tanque del bautismo para ser bautizado. Y ahora es no solamente tu amigo, sino un hermano en Cristo. Y durante todo este periodo, ¿qué ha pasado? A medida que has hecho ese trabajo maravilloso, te ha dado más ganas de orar, te ha dado más ganas de estudiar la Biblia, y como consecuencia de todo eso, todavía has traído un alma para Cristo y te sientes muy feliz. Y hay una promesa linda del Espíritu de Profecía, que allá en el cielo tendrás una corona, y en esa corona ese amigo tuyo que has traído para Cristo brillará como una estrella por toda la eternidad. Oh, mi amigo querido, yo sé que, como ya te dije, tú tienes el sueño de entrar un día por las puertas de Jerusalén celestial. Pero para eso, querido, tienes que aprender que vida cristiana no existe sin oración, sin el estudio de la palabra de Dios y sin la testificación. Ahora, si tú esperas que para testificar tú tienes que sentir ganas, vuelvo a repetir, no vas a sentir ganas nunca. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que obligarte, pero tú sabes que para las grandes cosas de la vida, para las grandes conquistas que has hecho en la vida, claro que te has esforzado. Si hubieras esperado que a sentir ganas de hacer, nunca hubieras hecho nada, sino que tú te desafiaste y fuiste adelante
te arrodillaste, le pediste fuerzas a Dios y entraste a la lucha y fuiste victorioso. La misma cosa va a suceder con el traer almas para Cristo. Cuando los pastores en la iglesia estamos preocupados en que tú ganes almas, no es porque tenemos que alcanzar un blanco de bautismos. Y yo le digo a mis compañeros pastores, si un día tú pensaste que nuestro trabajo es alcanzar un blanco de bautismos, estás completamente equivocado, porque no lo es. Yo siempre digo que cuando Cristo venga a esta tierra, me va a llamar y me va a decir, Bullón, ven aquí. A ver, ¿cuántas almas bautizaste? ¿Esa es la pregunta que me va a hacer? No, absolutamente no. Entonces, ¿qué me va a preguntar? Bullón, ¿cuántas campañas de evangelismo realizaste? ¿Es eso? No. ¿Cuántos templos construiste? No. ¿Cuántos libros escribiste? No. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me va a preguntar? Él me va a decir, hijo, ¿dónde está la iglesia que yo te di para que tú la cuides? ¿Dónde está la iglesia que yo te di para que tú la prepares para mi venida? ¿Has preparado mi iglesia? Y para preparar la iglesia solo hay 3 maneras: Biblia, oración y testificación. Por lo tanto, querido, cuando yo como pastor estoy preocupado en que tú ganes almas, no es porque yo tengo que alcanzar un blanco de bautismos, es porque si yo no te veo orando, estudiando la Biblia y testificando, trayendo a alguien para Cristo, ¿qué pasa? Estoy viendo que no estás preparado para la vuelta de Cristo. Y si cuando Cristo viene tú no estás listo, te vas a perder, sí, pero tu sangre Dios la va a demandar de mis manos. ¿Por qué? Porque yo era tu pastor. Yo era el que debía haberte enseñado. Yo era el que debía haberte encaminado para ganar almas. Por lo tanto, esta es una responsabilidad que yo tengo como pastor, enseñarte a crecer en la vida cristiana, porque como ya lo dije, salvarse es la cosa más simple. Es solo decir, Señor Jesucristo, sálvame, ya estás salvo. ¿Y ahora? Ahora tienes que aprender a conservarte salvo. ¿Y cómo? Si no oras, si no estudias la Biblia y si no testificas. Yo voy a estar en tu ciudad para realizar una campaña de evangelismo de cosecha. Generalmente la campaña dura 4 días, 8 días máximo. Pero dime, ¿cómo en 4 días o en 8 días yo voy a presentar todo el cuerpo doctrinal de la iglesia para esos nuevos conversos? No hay manera. Entonces, esas noches que estaré contigo es solamente para tomar las decisiones, para llevar a las personas a entregarse a Cristo, para decidir bautizarse y nada más. Pero todo el cuerpo doctrinal, la enseñanza bíblica debe haber sido dada antes. ¿Por quién? Por ti, el miembro de iglesia. Porque tú eres la persona más importante en el programa de evangelización de la iglesia. Y ya te lo dije en otro seminario, Dios no te dio la misión de ganar almas porque Dios no pueda hacerlo. Claro que Dios puede, con los ángeles, con los animales, Él solito, Él puede. Pero te dio ese trabajo a ti porque eres tú y yo, somos nosotros, los seres humanos, que necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos orar, estudiar la Biblia y testificar. Voy a estar orando por ti, querido. No sé, no te conozco, no sé quién eres. Tal vez en este momento estás viviendo el momento más difícil de tu vida. Oh, cuántas veces pasamos por el valle de sombra y de muerte. Nadie sabe nuestro dolor, nadie sabe nuestra lucha. Quién sabe en este momento estás adeudado completamente, escuchando este video y pensando, ¿cómo eso va a ayudarme a resolver el problema de las deudas en que me he metido? O tal vez tienes un problema familiar, tu hogar se está deshaciendo y te preguntas, ¿cómo este tema que el pastor está presentando me va a ayudar a resolver mi problema familiar? O problema con los hijos, o problema de relaciones, yo no sé. Pero una cosa sé, si tú oras, si tú estudias la Biblia, si tú testificas todos los días, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en ti, pero te vas a sentir más fuerte, con más ganas de vivir, con más ganas de enfrentar las luchas de la vida. Y te digo una cosa, cuando Jesús está en ti, cuando el Espíritu habita en ti, porque lo ha prometido, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que desaparezcan los problemas, que salgan de tu camino, porque nada será capaz de detenerte. Lo que más quiero es que tú disfrutes de la plenitud de la vida cristiana. Pero para eso, recuérdate, oración todos los días, Biblia todos los días y testificación todos los días, donde estés, en la calle, en el tren, en el avión, en el trabajo, en el vecindario, siempre hablándole a alguien del amor maravilloso de Cristo.
Espero verte un día en el reino de los cielos. Y cuando llegue a tu ciudad y cuando el Espíritu de Dios me ayude a llamar a las personas para adelante, yo quisiera verte a ti, emocionado, tal vez hasta llorando, viendo que un amigo a quien tú le hablaste de Jesús, a quien tú lo trajiste para Jesús, se levanta y va adelante diciéndole: Señor, yo quiero ahora entregarme a ti. Y en el reino de los cielos, esa persona te va a abrazar y te va a decir: muchas gracias porque un día me hablaste de Jesús. Yo no hubiera llegado aquí si no fuese porque tú me hablaste, tú oraste por mí, tú te preocupaste por mí. Que Dios te bendiga ricamente. Un grande abrazo.